Dice el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estábamos viendo que el ministro, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía una gran lucha por las iglesias. Y pues vamos a mirar este día, quiero resaltar, ¿verdad? El trabajo del ministerio. Un trabajo que podríamos decir que no valoramos muchas veces ni la iglesia ni los mismos pastores. ¿Sí? Muy pocas veces, ¿verdad? O muy pocos pastores están valorando su labor. Me voy a cambiar de micrófono. Gracias. Sí. Bueno, sí. Sí. Les digo, es un trabajo que ni la iglesia ni los mismos pastores están tomando en cuenta, no lo están valorando. Y necesitamos hacer hincapié en esta parte porque de esto depende mucho también, ¿verdad? Cómo hagamos la obra del Señor. Así que, viendo estos pasajes, sí, no sé, se está cortando. Vamos a ver el otro. Sí. Ok. Bien. Entonces, necesitamos valorar esto, ¿verdad? Que el Señor nos dice. Quiero verlo, este pasaje que acabamos de ver, en otra versión. Dice la Nueva Traducción Viviente: ahora Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Me llama la atención en este pasaje la frase: tienen la gran responsabilidad. Cuando tomamos el ministerio, debemos pensar, debemos saber que es una gran responsabilidad. Aquí tenemos nosotros tres cosas que vamos a ver. Dice aquí en el pasaje, primeramente dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando el Señor resucitó, necesitamos cambiar micrófonos. Cuando el Señor resucitó, mandó al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero trajo dones para la iglesia. Trajo dones que eran necesarios para que se pudiera cumplir el propósito de lo que Él quería realizar. Y Él mismo
no yo, no nadie, sino Él mismo constituyó o instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El llamado al ministerio es por parte del Señor, es por parte de Dios. El llamado al ministerio no es porque se ve muy bonito estar al frente, no es porque pues se hace uno famoso, no es porque y puede uno pensar en muchas cosas que uno pudiera obtener dentro del ministerio, pero no es para nada de eso. Él mismo, el Señor, instituyó apóstoles y profetas. Son estos ministerios que el Señor constituyó en un principio de la iglesia para el trabajo que se estaba empezando a realizar. Los apóstoles son los fundamentos de la iglesia. A través de ellos el Señor nos dejó su palabra, nos dejó los mandatos para la iglesia. Ellos formaron las primeras iglesias y les enseñaron. No estaba completa la palabra de Dios, se conformó a través de ellos todo lo que faltaba del Nuevo Testamento. Entonces, también... Sí. 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 Entonces, les digo, él constituyó estos apóstoles para dar inicio a la iglesia. Ya cesaron, la Biblia nos habla solamente de 12 apóstoles. Hay 12 nombres de 12 apóstoles y se van a ver cuando estemos allá en el cielo, ¿verdad? Vamos a mirar estas columnas de ellos. 12 hombres, ¿verdad?, que Dios agarró para este apostolado. No nos habla de más. Entonces, nos habla, yo les digo que la escritura de profetas, la profecía no estaba completa cuando cuando el Señor ascendió. La profecía terminó hasta el año 90 más o menos aproximado de nuestra era. Hasta el año 90 terminó la profecía de las cosas que Dios quería mostrarnos o quería mostrar a la humanidad y a la iglesia. El apóstol Juan fue el último que escribió profecía y podemos decir que cesó esa tarea de profeta. Sin embargo, pues nos quedamos con pastores, maestros. Y aunque algunos dicen que pastores y maestros se refiere, es una sola frase, nos menciona, ¿verdad?, que son dos funciones distintas también. La iglesia ocupa de pastores y ocupa de maestros en nuestro tiempo, en nuestra generación, más que nada. ¿Sí? Ya tenemos la enseñanza del apostolado, ¿sí? Ya tenemos la profecía que ocupamos. Ya necesitamos solamente quien nos esté enseñando todo esto que ya está establecido o que ya está escrito. Y para esto, ¿verdad?, el Señor ha seguido llamando a los pastores, a los maestros. Primero, para perfeccionar a los santos. Dice allí, para perfeccionar a los santos. Los santos no son gente que ha muerto y que
estoy pensando, si me hace un milagro, entonces lo constituye en un santo. No. Los santos, la palabra de Dios nos habla de aquellos que han sido santificados por la sangre de Jesucristo. Aquellos que han creído y confiado en Jesucristo, que han nacido de nuevo, son llamados santos en la palabra de Dios. Yo soy un santo porque he creído en Jesucristo. Y todo aquel que ha creído en Jesucristo es un santo. Entonces, estamos en un proceso también de santificación, o sea, apartándonos también de las cosas malas, pero en cuanto a la posición que tenemos en Cristo, somos llamados santos. Estamos trabajando, les digo, en la santidad y estamos trabajando para que cada día dominemos más esta carne con sus deseos perversos. Porque es nuestra carne con la cual estamos batallando, ¿verdad? Satanás aprovecha los deseos de la carne y nos pone, ¿verdad?, esos gustos para la carne para que nosotros seamos atraídos, como el ave a su presa, como un ratón, ¿verdad?, a la ratonera, ¿verdad? Le ponen ahí una carnada y es atraído por ella. Entonces, nosotros somos seducidos por nuestra concupiscencia, dice el Señor, de nuestra carne. Y estamos trabajando para luchar nosotros más fuerte con la fortaleza del Espíritu Santo para dejar esos deseos de la carne. Entonces, el pastor está enseñando o debe estar enseñando a la iglesia, a los creyentes, cómo ir en ese camino de perfección, de santidad. Perfeccionarlos, dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es mi enfoque? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero que cada uno de ustedes, su fe crezca, que su amor crezca, que conozcan más del Hijo de Dios, que se parezcan más al Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Sí me oyeron? Ese es uno de los trabajos del pastor. Perfeccionar los hermanos. Versículos 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, hay que seguir la verdad del Señor en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es nuestro pastor principal, es el pastor al que debemos estar siguiendo totalmente. Este pastor puede caer, esperemos que no, oren por él para que no caiga, pero puede caer. Pero nuestro pastor principal, él no va a caer. Él no va a caer. Siguiendo la verdad en amor. La verdad debe estar siendo enseñada a nosotros cada día. La verdad. Debemos estar creciendo en la verdad. No somos absolutos todavía. La verdad, el conocimiento de Dios es inmenso, es infinito. Jamás, por más que estemos aprendiendo de Dios, jamás en toda nuestra vida como creyentes vamos a alcanzar toda esa plenitud. Pero debemos ir, lo básico, ir aprendiendo cada vez más y más y más de Dios. Debo estar aprendiendo cada día más y más y más
y más del Señor. Y el pastor es un guía para mi vida, para que yo pueda estar aprendiendo cada vez más y más y más de Él. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, eso es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro o el don que tiene cada miembro y que lo está usando para el bienestar de la iglesia, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la iglesia debe estar funcionando para su crecimiento dentro de sí, en santidad, en espiritualidad, en conocimiento de Dios y expandiéndose hacia afuera en evangelismo, ¿verdad? Haciendo discípulos. Y el pastor tiene que estar guiando y dirigiendo, supervisando todo este trabajo, todo este ministerio de lo que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Dice 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios, da de comer, alimentar la grey de Dios. Muchas veces no queremos oír la palabra de Dios que el pastor nos da. Ya nos va a repetir lo mismo. Y eso que va a decir ya me lo sé. El pastor no sabe hablar la escritura, no sabe decir lo que dice la escritura bien. Fíjense lo que estamos diciendo, porque muchas veces nada más nos enfocamos con aquellos que saben hablar bien bonito, que son carismáticos, y estas personas muchas veces no nos están diciendo ni la verdad, ni nos están diciendo la palabra de Dios. Cuando un pastor nos está diciendo la verdad, a veces no nos va a gustar. Todo lo que el pastor me dice, me quiere decir, nada más nos está prohibiendo las cosas que me gustan. Qué malo es el pastor, nada más nos prohíbe lo que me gusta. Yo no estoy prohibiendo nada, hermanos, ni prohíbo nada. Yo solamente voy a mostrarles y enseñarles lo que dice la Escritura. Así que si hay quejas, allá repórtense con el Señor. Señor, no me gusta cómo lo escribiste, no me gusta cómo lo dijiste, no me gusta esto que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque es el Señor quien lo dijo. Fíjense, entonces, si yo les digo, Dios dice así, ya les decía hace rato, investiguen, medítenlo en la Escritura, si eso es lo que Dios está diciendo. Sí, de veras que Dios lo está diciendo así. Es que yo lo pensé así, yo lo sentía así. No es por sentir, no es por pensar yo, ¿sí? No por lo que piensa la mayoría o por lo que piensa Google, es por lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ir en la dirección de la palabra de Dios. Y dice ahí el versículo que estábamos leyendo, que aparte de perfeccionarnos, capacitarnos para la obra del ministerio. El llamado que tenemos es para capacitar a la gente para la obra del ministerio. Quiero que podamos capacitar a más gente para la obra del ministerio, para la obra de Dios. Ya dimos una serie de discipulado y les comentaba
que muchas iglesias sí hacen discípulos, muchos pastores hacen discípulos, pero hacen discípulos de Él, no hacen discípulos del Señor. Y el Señor nos mandó a ser discípulos de Él, para Él. Y el Señor nos pide que los capacitemos para la obra del ministerio. Todo el trabajo que requiere la obra de Dios, los tengo que capacitar. Junto con los pastores, con los maestros, tengo que capacitar a la iglesia que el Señor me da para esta obra del ministerio. Si el Señor los dijera, tú lo puedes hacer solo, no necesitas ir a una congregación, no necesitas congregarte, no necesitas un pastor, no lo hubiera dicho. Pero el hecho de decir que ocupamos capacitarnos para hacer la obra del ministerio como congregación, nos está indicando que pertenecemos o debemos pertenecer a una congregación, a un equipo. No podemos hacer la obra del ministerio por nuestra propia cuenta. No es propio. Porque la obra del ministerio abarca no solamente a hacer discípulos, abarca todavía mucho más. Motivarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Motivarnos unos a otros al amor, a las buenas obras. ¿Cómo vamos a motivarnos al amor y a las buenas obras? Conviviendo con mis hermanos. ¿Sí? Hola, y hola, y hola, y ¿cómo estás? Digo, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Sí? Cuando estoy platicando con él, sé qué está pensando, cómo está viendo la vida, ¿verdad? A veces, como miembro, no se quiere abrir tanto con el pastor, pero sí con otro hermano en Cristo con el cual se puede hallar, y entre ambos, uno con otro. Yo sí estoy a favor de los grupitos en las iglesias, pero grupitos que oran, que leen la Biblia, grupitos que están hablando la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? No grupitos que están chismeando o que están viendo cómo destruir a otro. Porque cuando estamos en estos grupitos, estamos haciendo esa área de motivarnos al amor y a las buenas obras, al servicio de la obra de Dios. Y entre más estamos aprendiendo cómo hacerlo, más nos vamos a poder motivar unos a otros. Platique con el hermano, hable con el hermano, conviva con el hermano. Invite al hermano a su casa a comer, a algo, ¿verdad? De los que son parte de ese grupito, de su grupito. Y no vea a los otros grupitos como más allá, más arriba o más abajo, no. Son solamente grupos de convivencia y de armonía para crecer en la iglesia. Sí. Son mi pandilla. Porque si no tiene esta pandilla aquí, la va a hacer con otros que no son creyentes y ahí sí va a ser el problema en su salud espiritual. Porque no va a crecer espiritualmente, se va a estar desanimando, va a estar aprendiendo cosas que no son de Dios, con sus grupitos, con su pandilla, con sus amigos que no son creyentes.
¿sí? Busque amigos creyentes, busque, no le digo que no tenga amigos incrédulos, pero busque amigos creyentes sobre todo. Más amigos creyentes. Quédese más tiempo después de que está la enseñanza y se fortalecen, no tanto con la enseñanza del pastor muchas veces. Ni se acuerdan qué prediqué la semana pasada, ¿verdad? Menos hace 15 días. Pero sí se acuerdan de cómo le recibió con amor aquel hermano, aquella hermana, que platicaron en aquel momento los hermanos en Cristo de las cosas de Dios. Oye, yo vi este versículo de la palabra de Dios, estuve escuchando este pasaje de la palabra de Dios. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Hermano, tengo esta necesidad, ¿puedes orar por mí? Claro que sí. Vamos orando. Voy a decirle a los otros hermanos que oremos por ti. Y eso hace una fuerza en la iglesia muy tremenda para capacitarnos. El pastor va guiando la perfección de los santos, va guiando la capacitación de la iglesia. Dice la siguiente parte del versículo, que todo esto no es para que usted presuma o para andar presumiendo. Ya me capacité y tengo un certificado, un diploma y hasta me certifiqué en una escuela bíblica y soy de esta escuela bíblica. Y no queremos a los de esta escuela bíblica. Y esa escuela bíblica no sirve, y aquella escuela bíblica no sirve, y aquella otra no sirve. Mi escuela bíblica es la única, la súper. No se trata de eso. ¿Para qué nos capacitamos? Vea el versículo. ¿Para qué es el fin, el propósito de capacitarnos, de perfeccionarnos? ¿Para qué quiere Dios que nos perfeccionemos y nos capacitemos? Dice, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Grábelo bien. Nuestro propósito de estar reunidos es edificar el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es toda la iglesia desde que el Señor ascendió, que vino el día de Pentecostés, hasta que Él venga por su iglesia. Desde Pentecostés hasta que Él venga. Ya van un poquito más de 2000 años. No sabemos si hoy o cuántos años más falten. Todo aquel que ha conocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador es parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Tal vez ahorita alguien esté invitando a Jesucristo a su corazón. Tal vez en una hora o en unos minutos alguien más lo va a hacer. Tal vez a la noche otra persona vaya a conocer a Cristo. Y si el Señor no viene mañana, la siguiente semana, no sabemos cuántos más se integren al cuerpo de Cristo. Hasta que no esté completo el cuerpo de Cristo, la iglesia, el Señor va a venir por ella. ¿Sí? No sabemos cuántos son,
No sabemos cuántos faltan, pero sí sabemos que tenemos que seguir hablando de Jesucristo. Edificar el cuerpo de Cristo. Dios no nos llamó a ser cristianos solitarios, ya les dije. Eso manifiesta egoísmo, ¿verdad? No, yo no ocupo de los demás hermanos. Orgullo. No, nomás son puros problemas con los hermanos, ¿no? Ya les dije, tenemos que perfeccionarnos y capacitarnos para que no nada más sean problemas con los hermanos, para que podamos dar soluciones a los hermanos. Tenemos que aprender a colaborar en equipo, motivándonos, enseñándonos mutuamente, ¿verdad? Edificando así el cuerpo de Cristo. Edificando el cuerpo de Cristo. Así que el enfoque que el pastor tiene a su llamado no es llamado a hacerse rico. Si el Señor le da bendición, qué bien, pero no es su llamado a hacerse rico. El Señor da bendiciones para poder bendecir a otros también. Pero no para hacerse rico, no es el llamado, ya les dije, sino para perfeccionar a los santos, para capacitarlos, para que el cuerpo de Cristo se esté edificando. Para que el cuerpo de Cristo se esté edificando. ¿Qué necesitamos a veces hacer? Saber escuchar si el pastor nos está hablando palabra de Dios o está hablando sus palabras, nos está hablando lo que el Señor quiere, lo que el Señor cree que necesitamos para crecer, porque esta iglesia tiene necesidades diferentes a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, y el Señor está capacitando a todo su cuerpo a través de pastores en cada iglesia a su necesidad de cada iglesia. Y estar orando por el pastor para que el pastor pueda alimentarnos, apoyándole para que el pastor pueda tener el tiempo para estar en la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios. No solamente es el estudiar la palabra de Dios para enseñarla, sino también cuidar al rebaño. Estar viendo, ¿verdad?, por las necesidades que tenga el rebaño. Y a veces como pastores, como humanos carnales, ¿verdad? Porque no estamos a veces en la oración, concentrados, llenándonos del Señor cada día. Y a veces viene el hermano que me cae mal. ¿Ya? Nomás para que se le quite a ese hermano que me cae mal, le voy a predicar toda la Biblia a él solo. No se trata de eso, ¿verdad? Necesito ayudar al hermano que me cae bien y al hermano que me cae mal. Necesito ayudarlos igual para que se edifiquen en la obra de Dios, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Tenemos que ver por ambos, ver por todas sus necesidades, ver por qué el hermano pueda crecer. Debe sentir la confianza del hermano de poder venir con el pastor a pedir un consejo. Saber que voy a tomar una decisión, sobre todo decisiones muy importantes que pueden trascender en mis decisiones para con mi vida y para con la vida de la iglesia. Pastor, ayúdeme a orar por esta necesidad, por esta decisión que quiero tomar. Quiero conocer la voluntad de Dios y quiero seguir la voluntad de Dios.
perfecto, oramos por su necesidad, por esa decisión que sea hecha de una manera sabia y dentro de la voluntad de Dios, para su propia edificación y para edificación de la iglesia. ¿Qué le tengo que decir al pastor? Lo que yo tengo que decidir es mi vida. No es su vida, es su vida prestada de Dios. Y su bienestar espiritual tiene que ver con la forma como Dios acomodó las cosas para que usted fuera guiado por Dios, para Dios. ¿Sí? Yo ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Él. Fui comprado con sangre. Y por eso el Señor me puso un pastor para ser guiado por Él. Así que, hermanos, pues es una gran responsabilidad y esperemos cumplir con esta responsabilidad hasta el momento que el Señor nos llame. ¿Sí? Y que Dios siga trayendo más pastores así a su obra, todo México, en todo el mundo, que amen la obra de Dios y que vean ese propósito de la obra de Dios. Oren por los pastores, oren mucho por ellos. Es una gran responsabilidad. Pues estamos, no todos los que somos, pero sí estamos, mayoría de hermanos que Bueno, antes de pasar a eso que da mi papá, este mes en las iglesias evangélicas, en la convención, estamos celebrando el Día del Pastor. Pues no queremos hacer la excepción tampoco, ¿no? Queremos dedicar este día a nuestro pastor y me gustaría que antes de pasar a lo que sigue, pues hiciéramos una oración. Nuestro pastor, invitar a Rigo y a Maguire que nos vayan a orar. Okay. Bendito Dios, te damos gracias por nuestro pastor, porque nos lo has puesto en esta iglesia y eres tú quien nos sostiene, quien le da la fuerza incluso para levantarse cuando las fuerzas y el cuerpo se resisten. Aquí hay una familia, aquí hay un lugar donde el alma cansada puede descansar. Aquí Cristo es el centro, su amor es real. Bienvenido a la casa del Rey. Yeah, yeah. Ven con tus cargas hoy. Hay paz en este altar. Sus brazos te reciben, su gracia es sin final. Jesucristo es Rey, su nombre exaltamos. Él